Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a este espacio Salud y Ramadán, una iniciativa de Televisión Melilla de la mano de la Comisión Islámica, y que para ello pues tenemos con nosotros a Mohamed Mokhtar, médico especialista en anestesiología y reanimación del Hospital Comarcal de Melilla. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Y nosotros de que estés aquí para darnos esos consejos de salud ante el mes sagrado del Ramadán. Primero hay que ponernos en situación. ¿Qué celebramos? ¿Qué es el Ramadán? ¿Qué es el mes sagrado del Ramadán? El Ramadán es el 9º mes del calendario musulmán y es el mes en el que se revela el Corán. Cuando le llega la profecía al profeta Muhammad, valga la redundancia, es en el mes de Ramadán, por eso se considera sagrado. Es en el momento en el que el cielo se abre las puertas y se pone en contacto con lo terrenal, ¿no? Con nosotros, con los seres humanos. Y debido a ello, pues ayunamos como un ejercicio de autodisciplina y un ejercicio también espiritual, ¿no? Que iremos detallando más adelante. Y en el mes de Ramadán lo que se celebra principalmente es la conmemoración y el contacto entre Dios y el hombre. Que sucedió pues, en numerosas ocasiones a lo largo de la historia y en Ramadán tenemos constatado que le ocurrió al profeta Muhammad, la paz y bendiciones sean con él. Pues sí, en este mes sagrado de Ramadán hay una serie de recomendaciones, ¿no? Son una serie de cuestiones básicas para llevar a cabo un buen ayuno y bueno, primero tenemos que ver también cuáles son un poco los beneficios de ayunar, si es bueno, si es malo y realmente si produce algún cambio en nosotros, en las personas. Claro, ya que vengo en calidad de médico, ¿no? Soy musulmán y médico y este trabajo pues me supuso un reto para mí y sí que es verdad que el ayuno llevado con moderación, el ayuno llevado de manera controlada, pues sí que puede ser muy beneficioso para las personas, para los pacientes incluso que tienen enfermedades controladas. Y hay que tener en cuenta también que lo que es la indicación del ayuno en el Islam es para las personas que son adultas, jóvenes, que están en pleno uso libre de conciencia. Por ejemplo, los niños pues, estarían exentos de ayunar, las personas muy mayores o que tienen problemas de salud, aunque sean jóvenes, pues tampoco, que iremos detallando, ¿no? Y sí, que los beneficios del ayuno son numerosos siempre y cuando se haga con moderación. Y nadie, absolutamente nadie, debe de ayunar sin consejo o supervisión de un médico o de un sanitario, sea el especialista en endocrinología y nutrición o el médico de atención primaria. Los beneficios del ayuno durante el Ramadán son a varios niveles, pueden ser médicos, pueden ser morales, éticos, porque también nos abstenemos cambiamos de vida y de cotidianidad, entonces cuando realizamos ese cambio brusco de cotidianidad, pues nos sometemos a un ejercicio de autodisciplina, ¿no? Ese ejercicio de autodisciplina nos va a crear una serie de necesidades en el organismo y nos va a ayudar a ver la vida de otra manera, es decir, que tengamos hambre y sed mientras estamos trabajando, siempre y cuando no sea una hambre o sed extrema, estaríamos exentos de ayunar si no podemos soportarlo, pues nos haría concienciarnos de lo que es realmente al vivir lo que es el hambre y la sed, es decir, a solidarizarnos y poder tener la conciencia de lo que son los pobres, los más necesitados, ¿no? Por lo tanto, éticamente, uno de los sentidos del ayuno y beneficio ético, moral y religioso es la solidaridad, ¿no? La compasión hacia aquella persona que tiene hambre y que tiene sed. Otro de los beneficios del ayuno es el someterte a un ejercicio de autodisciplina, es decir, si no te sometes a ningún cambio riguroso que rompa con tu comodidad diaria, con tu cotidianidad en la que estás sometido, en la que estás haciendo lo que tú quieres y cuando quieres, pues el Ramadán está para romper eso.
y por lo tanto ese ejercicio de autodisciplina te transforma interiormente. Al transformarte interiormente, pues ves la vida de otra manera, y ese es el sentido del ayuno en cuanto a moral, ética y religiosa en términos generales, ¿no? Pues sí. En cuanto a los mecanismos fisiológicos, ¿no?, del ayuno, ¿qué supone? ¿Qué es realmente? Bueno, sí, los cambios fisiológicos, es decir, el organismo cambia desde el punto de vista funcional, ¿no? Fisiológico, cierto. A mí hay una cita que leí cuando me puse a estudiar estos temas, ¿no?, del ayuno. De hecho está de moda, el ayuno intermitente está de moda en la sociedad, sobre todo en terapia de nutrición y de deporte. Muchos entrenadores, muchos preparadores pues alternan épocas de ayuno de no ayuno, ¿no?, de comer diariamente, para conseguir ciertos objetivos, ¿no? Lo que a mí me gusta, la cita que a mí me gusta, como he dicho antes, es que nuestro cuerpo, cuando estamos ayunando, cambia de marcha ante el estrés. Es decir, cuando nosotros estamos estresados, las hormonas que nos provocan estrés, o las que están en contra de las hormonas proestrés, en el organismo hay un equilibrio entre hormonas proestrés y otras antiestrés, pues durante el ayuno hay una serie de hormonas que se llaman el eje contrainsular, que la forman una serie de hormonas, la hormona de crecimiento, las catecolaminas, el glucagón. Todas esas hormonas no están tan presentes en la sangre porque estamos ayunando. Entonces, al no estar presente y la insulina estar en niveles más bajos, el organismo provoca una situación, un ambiente lipolítico. ¿Qué quiere decir lipolítico? Es decir, de consumo de grasas. Es decir, la primera fuente de energía son los hidratos de carbono, los glúcidos, y la fuente de energía de reserva son los lípidos, las grasas. Entonces, el organismo se da cuenta que no estamos ingiriendo, no estamos teniendo glúcidos, hidratos de carbono, y empieza a obtener energía de las grasas, aparcando o almacenando un poco los glúcidos, los hidratos de carbono. Al tirar de las grasas para obtener energía, se genera un ambiente lipolítico. Esto que provoca que cuando nosotros estamos ayunando, que pasa también porque no ingerimos, ¿no? No tenemos una reacción tan rápida ante una situación de estrés, ante un cabreo, ante un cambio emocional brusco, ante el deporte, pues se reacciona quizá un poco más lento. Es decir, todo lo que requiere un cambio brusco, pues está enlentecido, tenemos un cambio de marcha. Esto lo que va a provocar es que el organismo consuma mucho más grasas, y por lo tanto todas las toxinas que se suelen acumular en el tejido adiposo, en el tejido graso, vayan catabolizándose, vayan eliminándose con el catabolismo, es decir, con el consumo energético de las grasas. ¿Y qué hacemos y qué pasa? ¿Qué nos pasa durante ese cambio metabólico de cambiar hidratos de carbono por grasas como fuente de energía? Pues que vamos perdiendo peso. Si tenemos diabetes tipo 2, pues mejora el perfil diabético, mejora el perfil lipídico, y por tanto, llevado moderadamente con el consejo médico y sin hacernos sufrir mucho, ya que el Ramadán, el ayuno del Ramadán, es un esfuerzo de tu voluntad, es un esfuerzo de la voluntad, no un sacrificio para tu salud, es decir, nunca hay que sacrificar la salud, y al someternos a eso, pues nos provoca un cambio en dirección hacia una mejor salud. Pues sí. ¿Qué beneficios tiene realmente el ayuno para la persona, ¿no? Hablando un poco más de espiritualidad, ¿qué beneficios tiene? Pues tiene varios, es decir, como he comentado antes de manera ligera,
Pues primeramente para obtener esos beneficios el ayuno tiene que ser voluntario. Es decir, hay un versículo coránico que dice que en el versículo 256 del capítulo 2 de la Sura Al-Baqarah, no existe coacción en materia de fe. Por eso yo reitero tanto de que nadie debe ayunar porque alguien se lo imponga o porque no está convencido del ayuno. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos coaccionados o simplemente no estamos muy convencidos, pues el ayuno no va a tener ese efecto beneficioso sobre nosotros, porque estamos sometidos a un estrés para hacer algo que no estamos convencidos, ¿no? Y al ser voluntario, el ayuno pues nos hace empatizar, nos va a empatizar nos va a volver más empáticos con los pobres, con las personas necesitadas. El cambio de cotidianidad por exigirnos un poquito durante el día, la ausencia de comida y de bebida nos va a hacer ver la vida de otra manera. Por lo tanto, al ver la vida de otra manera, el alma, es decir, nuestro interior, pues sufre una transformación, y esa transformación es hacia lo humano, es decir, hacia una humanización del ser humano, valga la redundancia, ¿no? Porque si no reiteramos nuestra conducta periódicamente en conductas que nos lleven a la empatía, a la solidaridad, a la compasión, pues eso se va olvidando, porque el ser humano tiende a la comodidad, ¿no? a estar vivir cómodo, ¿no? Y siempre de vez en cuando, periódicamente, pues conviene romper un poco la rutina, romper un poco la cotidianidad, romper un poco y periódicamente entrar en situación de cambio brusco y para poder vernos interiormente y olvidarnos un poco de lo que es todo el mecanismo diario al que nos vemos sometidos, ¿no? Pues sí. A lo largo de todo el mes sagrado de Ramadán, hablar del ayuno está siempre reflejado también en el Corán. Yo sé que en tu charla quieres hacer también mucha referencia en este espacio a eso, ¿no? A la importancia del ayuno y cómo se refleja en el Corán también. Sí, el Corán hace mucha insistencia en el ayuno, y también cabe nombrar que en algunos estudios científicos, sobre todo los de los últimos años, nombran como el ayuno de Ramadán, lo clasifican como un ayuno intermitente, de periodo corto. Entonces, en muchos estudios científicos he leído que lo clasifican como el ayuno intermitente de algún credo religioso, muestra beneficios para la salud. Así concluyen muchos estudios. Y en un hadith del profeta Muhammad, la paz y bendiciones sean con él, nombra Dios que todas las acciones que el hombre hace son en beneficio para él y serán recompensadas por ello, salvo el ayuno, que Dios dice que se lo guarda para él y él lo recompensará. Esta sobrevaloración del ayuno que hace Dios, que hace Allah subhanahu wa ta'ala sobre el ayuno es muy importante, porque lo que hace es desclasificar con el resto de las acciones y separar el ayuno del resto de las acciones. ¿Por qué? Pues porque produce una gran transformación interior. Es decir, el cambio de vida que hacemos los musulmanes durante el mes de Ramadán no solamente es que tengamos que dejar de beber y de comer, también evidentemente tenemos una conducta moral de examinarnos a nosotros mismos moralmente, éticamente, porque tenemos más tiempo para pensar, porque no vamos a darle el tiempo de placentero, de gula, ¿no? En algunos casos, no en todos, porque yo no soy muy comilón. Entonces no le vamos a dar ese tiempo al organismo de comodidad
para tener mucho más tiempo para transformarnos interiormente. Entonces, es ahí la cuestión de por qué el ayuno tiene muchísima importancia y que de nada sirve solamente el periodo de ayuno, que es durante el día en el mes de Ramadán, que es desde que amanece hasta que anochece. Ese es el periodo de ayuno. Pues de nada sirve que solamente tenga hambre y sed, como dice un hadiz del profeta, que de nada sirve que tengas hambre y sed si no has hecho un ayuno ético, moral, etc. Pero claro, se trata de una situación en la que quieres superarte personalmente, quieres superarte éticamente con respecto a ti mismo. Y el ayuno, pues el Ramadán, como mes de ayuno, es un gran momento para conseguirlo. Comentabas que, bueno, que no cabe coacción en asuntos de fe, una Sí. frase que destacabas del Corán, porque el ayuno tiene que ser voluntario y siempre también destacabas que con supervisión médica en los casos que sea necesario. Sí, claro, hay enfermos crónicos que pueden ayunar y otros evidentemente es que no. Hay enfermedades leves y hay otras enfermedades que son moderadas y graves, ¿no? Por lo tanto, siempre, es decir, que la ikraha fid din, lo que dice el Corán, no existe coacción en materia de fe y tampoco hay que imponer a nadie y por lo tanto, para verte beneficiado tanto médicamente del ayuno como desde el punto de vista ético o religioso, pues tiene que estar plenamente, tiene que ser un acto plenamente voluntario, como todo en la vida, ¿no? Claro. Tienes que ser voluntario, nadie te puede imponer nada y la libertad del individuo siempre tiene que estar en reconocimiento. Y ser consciente, no menos menester que no lo destaquemos, ¿no? De que la libertad y lo que es la libertad de elección, la voluntariedad, hay que destacarlo como reconocimiento humano, ¿no? También comentabas un poco, bueno, realmente el hecho de que el ayuno está muy de moda en algunas circunstancias, no es ayuno intermitente y demás. En el caso de los musulmanes no se trata de una cuestión de moda, es una cuestión de convicción, la verdad. Claro, porque el estar convencido de que el ayuno es beneficioso, aparte que te lo puedes tomar como una tradición, una costumbre familiar, una costumbre cultural, todo repercute, ¿no? En el ser humano. Son muchos factores, lo que es la vida del ser humano está influenciada por muchos factores. La conducta reiterativa, pues produce cambios y hay que estar convencido de ella. Si no se está convencido de algo, posiblemente no tengamos el sabor y la dulzura de esa vivencia, de lo que es el ayuno, el Ramadán y por lo tanto la dulzura y del aprendizaje de esa vivencia. Esta serie de consejos que tú nos estás diciendo, que estás poniendo sobre la mesa, sobre la importancia del ayuno y de hacerlo bien, no es la primera vez que los ofreces en la ciudad, ¿no? No, la verdad es que se pusieron en contacto conmigo desde el Instituto de las Culturas hace varios años y yo no me lo imaginaba. Recuerdo que estaba trabajando en el hospital y cuando me llamaron no me lo creía, le dije que me lo iba a pensar, pero evidentemente me hizo mucha ilusión. Y a partir de allí pues empecé a buscar y a hacer búsquedas bibliográficas, a estudiar el tema y me di cuenta que aprendía mucho sobre este tema y que era más beneficioso de lo que yo creía si realmente se hace con moderación y con control médico y de manera voluntaria. A lo largo de esta charla que tú nos ofreces, hace muchas referencias, si quieres puedes coge los papeles si te vienen bien, hace muchas referencias a lo que son pues distintas citas del Corán, ¿no? Cómo está presente, como comentábamos antes, cómo se puede ir viendo y la importancia que tiene para todos ese hecho, ¿no? El hecho de ayunar y cómo se refleja en el Corán, ¿no? Sí, hay muchos consejos, aquí he traído alguno que otro, muchas citas, y las que más me llamaron la atención sobre la moral o la ética o la forma del ayuno, lo que es el ayuno islámico, la primera cita que he traído es la que viene en el Corán, en la Sura 7, en el versículo 31, en el que Dios, Allah, exclama: hijos de Adán,
poneos vuestros mejores y más puros vestidos en cada lugar de oración, y comed y bebed, pero no os excedáis. Es cierto que Él, es decir, si se refiere a Allah, a Dios, no ama a los que se exceden. Ahí claramente es una enseñanza clave, porque comer y beber no es pecado, siempre y cuando se tenga comida, pero sí el exceso. Es decir, ahí nos está llamando la moderación, que es la palabra clave que debemos grabarnos en nuestra conciencia, de que la moderación es el camino de en medio y es el único que lleva al éxito. Los extremos, pues, tanto en las comidas, como puede ser la gula, o someterse a un ayuno demasiado sacrificado, pues también puede ser perjudicial. Por aquí, sin embargo, el Corán nos está hablando del exceso en comer y beber. Que nos pongamos hermosos, guapos, que nos adornemos y que también comamos y bebamos, pero sin excesos. Claro. Y más adelante me he traído otra cita del profeta Muhammad, la paz y bendiciones sean con él, en el que nos enseña: nada es peor que aquella persona que llena su estómago. Debería ser suficiente para el hijo de Adán comer solo unos cuantos bocados para satisfacer su hambre. Si aún desea más, podría ser un tercio para su comida, un tercio para el líquido y un tercio para el vacío. Es decir, el estómago lo divide el profeta en tres partes y por lo tanto nunca llenarse, nunca excederse, nunca levantarse de la mesa, o mejor dicho, nunca comer hasta no poder levantarse. Pues sí, todo con moderación, como señalas, ¿no? Pero ya no solo en el comer, ¿no?, sino en todo, porque hablabas también de a la hora de vestirse y tal, sí, pero sin grandes excesos también. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y esa es la virtud. Y quizá pues se llevan muchos años para conseguir la virtud de la moderación, pero por lo menos el que tenga la intención o lo tenga grabado en la conciencia, pues nos advertimos permanentemente y por lo tanto nos ayudamos a nosotros mismos a ser más calmados, más pacientes y mejores, porque cada día mejoramos si caminamos siempre en el medio, ni en un extremo ni en otro. Ni en otro, pues sí. Continuamos hablando también de esas citas, distintas citas, ¿no? Y en cuanto a lo que son recomendaciones médicas como tal, ¿cuáles pondrías de relieve tú para este mes sagrado de Ramadán? Sí, las recomendaciones médicas que haría yo durante la ruptura del ayuno son varias y sobre todo no excederse, ¿no? Ya que le hemos nombrado varias veces, ¿no? Y mantener lo que es voy a cogerlo mejor. Mantener lo que es la proporción de nutrientes, es decir, la mayor parte de los nutrientes que tomamos son hidratos de carbono, los siguientes son los siguientes son lípidos y proteínas. Y consumir frutos secos porque tienen bastantes minerales y nutrientes, hidratos de carbono de liberación retardada, evitar los dulces porque tienen un perfil glucémico bastante alto y además son ricos en azúcares rápidos y por lo tanto nos pueden descompensar la glucemia en sangre, sobre todo en diabéticos. Y los que toman bebidas excitantes, como yo por ejemplo, una bebida excitante es el café o el té, que es muy frecuente en esta sociedad, pues ir abandonando periódicamente pues 1, 2 o 3 semanas antes de que empiece el Ramadán. Porque hay estudios que nos dicen que una de las mayores causas de desfalea durante el ayuno es la ausencia de estas bebidas. Es decir, que no tomemos ni café ni té durante el periodo de Ramadán y haberlo abandonado sin haberlo hecho con un hábito de abandono, pues al final tenemos efectos secundarios como son los dolores de cabeza, que también tiene que ver no solamente el café y el té, sino puede ser polifactorial pero aunque es un hándicap importante. Y durante la ruptura del ayuno, es decir, el iftar,
pues lo que recomendamos los médicos es que siempre tiene que ser ligero, es decir, es como un desayuno, el estómago lleva, el aparato digestivo lleva mucho tiempo sin recibir, muchas horas sin recibir ningún tipo de alimento, por lo tanto hay que enriquecerse de líquido en primera medida y de comidas que sean fácilmente digeribles. La jarera es algo, la sopa tradicional de aquí, bereber, pues es bastante buena en cuanto a para romper el ayuno. El dátil es un alimento clave que tiene muchas propiedades y comidas siempre ligeras. Después recomendaríamos hacer una segunda comida que en la que se incluiría pues carnes, verduras y frutas. La tercera comida equivaldría ya a la cena, a la última comida, antes de lo que es el inicio del ayuno, que sería normalmente antes del amanecer, y esa comida pues sería rica en hidratos de carbono de liberación retardada, azúcares lentos, como pueden ser los cereales, sémolas, leche, productos lácteos, frutas y sobre todo agua, porque ahora vamos a dejar el aparato digestivo con muchas horas sin alimento, y para que el agua se fije en el intestino y evitar así efectos secundarios como puede ser el estreñimiento y problemas digestivos, ¿no? Lo más importante es mantener la dieta equilibrada dentro de lo que es el propio ayuno de Ramadán. Es decir, no provocar cambios bruscos y sobre todo, el ayuno de Ramadán no hay que hacerlo. Comer todo lo que deberíamos de haber comido en 24 horas durante el día, acumular todas esas calorías y comérnoslas por la noche después de que el sol se haya puesto. Eso es contradictorio. El musulmán no está esperando que llegue la noche para hartarse de comer. Claro. Pues no. El ayuno consiste en bajar las calorías durante todo el mes para someterte a un ejercicio de autodisciplina, como hemos dicho antes. El que sigas con la gula durante la noche, pues evidentemente no es algo que tenga que ver con los principios islámicos ni con los principios médicos. Entonces, pues desaconsejamos esta práctica, tanto, por lo menos yo que vengo como médico, ¿no? Desde el punto de vista médico, porque sometemos a una serie de kilocalorías en tan pocas horas y sometemos a una carga de nutrientes al organismo, que lo que va a hacer es acumularlo o no poder digerirlo, porque si el organismo no está entrenado para comer en tan pocas horas, lo que estamos es provocándonos un grave perjuicio en vez de ayudarnos a regular lo que son nuestros defectos alimenticios durante el año y poder depurar las grasas y mejorar el perfil glucémico, lipídico y ser mejores personas, porque el crecimiento espiritual que provoca el ayuno, o el crecimiento ético-moral, pues va todo asociado a un ayuno saludable. Para terminar, ya hacías referencia al dátil, ¿no? Ese alimento clave. Sí. A mí me gustaría que comentaras un poquito, pues, por qué el dátil lo consideras como un alimento clave en la ruptura del ayuno. Sí, el dátil es un alimento clave, no es porque me guste mucho, que a mí también, ¿no? Que también, a mí también me gusta mucho el dátil, y es que es un alimento, es 70% azúcar, por tanto, precaución con los pacientes, con los ayunantes diabéticos, los pacientes diabéticos iba a decir que también vale, pero también es rico en vitaminas, en todas las vitaminas liposolubles, A, D, E y K. Es rico en gran parte del complejo vitamínico B, B1, B2, B3 y B9, B5 también, que interviene en funciones del sistema nervioso central y de la memoria. Proporciona triptófano, que favorece los circuitos de serotonina y melatonina, que nos ayudan al estado de ánimo, incluso al dolor. También la serotonina y la melatonina tienen que ver con el sueño, con el ritmo circadiano. Debido a todas estas propiedades, también es rico en minerales como el potasio, hierro, calcio, yodo, zinc, cobre, ácido fólico, magnesio y fósforo. Es un alimento muy completo,
salvo que el perfil glucémico que tiene es alto, entonces hay que tenerlo con ese dato en cuenta, porque es muy beneficioso, salvo en diabéticos que se tiene que tomar con más precaución. Pero es un alimento bastante completo porque es rico en minerales y vitaminas y bastante nutritivo. Pues Mohamed, tenemos que dejarlo aquí, pero continuamos con más charlas de salud y Ramadán. Muchas gracias por estos consejos y que espero que les sirvan pues a todo el mundo, como me está sirviendo a mí también. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un placer estar aquí, de verdad. Gracias. Gracias.